Buenas tardes, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. La Biblioteca Nacional quiere agradecer tanto a Martín Caparrós como a Jorge Carrión su disponibilidad. Vamos a hacer esta sesión hoy y la semana que viene tenemos una sesión a la que vienen determinados expertos en librerías y en bibliotecas, como está anunciado Lola Larumbe, Isabel Moyano de las Bibliotecas de la Comunidad de Madrid y Damià Gallardo de Laie, Barcelona. Es decir, que vamos a tratar de que entre hoy y el jueves próximo pues podamos mezclar y discutir varias ideas sobre la relación entre librerías y bibliotecas y un poco pues, los problemas que surgen. Como saben, pues, Jorge es un gran experto en librerías. Su libro sobre librerías del mundo es hoy en día indispensable para cualquiera que quiera entrar en el tema. Y de alguna manera, pues tanto Jorge como Martín, como autores, como personas que llevan muchos años en relación con las librerías y con las bibliotecas, pues tienen sobre este tema un conocimiento profundo. Así que nada más por mi parte, nada más pedirles un poquito de calor para nuestros invitados, un aplauso de bienvenida. Hola. Ah, se oye y todo. Qué desastre. Yo pensé que iba a poder empezar por susurrar sin que me escucharan, pero parece que no. Bueno, buenas noches o tardes. Me encargaron la ímproba tarea de presentar aquí al joven Carrión, Jorge, Jordi o Jota, y trataré de hacerlo, pero en realidad yo quería más bien hoy hablar de los falsos amigos. No me mires. Siempre me interesó ese concepto de los falsos amigos. Para entendernos, por supuesto, estamos hablando de las palabras que no engañan en su propio idioma, sino a través de los idiomas. Ustedes saben que se llama falsos amigos en traducción aquellas palabras de las que uno cree que significan en su idioma algo distinto de lo que realmente significan porque suenan parecido en su idioma original, suenan parecido a palabras del idioma de llegada que fomentan esa confusión. En inglés, porque es el que hoy me ocupa, y sin salir del ámbito léxico en el que más o menos estamos, ejemplos bastante claros pueden ser que lecture no significa lectura, sino conferencia, que letter no significa letra, sino carta, que idiom no significa idioma, sino una expresión idiomática, que actual no significa actual, sino real, verdadero, que apology no significa apología, sino disculpa, que bigot, para seguir con lo que aquí me toca, no significa bigote, sino prejuicioso, para seguir con lo que aquí me toca. Todo esto para decirles que hay un falso amigo básico en esta noche, que es aquel que tendería a unir library con librería. Estamos hablando, una vez más, de una confusión, de una ambigüedad. Obviamente ustedes saben que library no es librería, sino biblioteca, y que entonces de lo que hoy estamos hablando, de librerías y bibliotecas, está contenido dentro de esta confusión, dentro de esta ambigüedad. Me interesó cuando empecé a darle vueltas a esta cuestión que está claro que ambas, librerías y bibliotecas, aparecieron en el mundo más o menos en la misma época, un par de siglos antes de Cristo, grosso modo, 200, 300 antes de Cristo. Más o menos al mismo tiempo se formó la primera gran biblioteca clásica, ustedes saben, la Biblioteca de Alejandría, por orden de los descendientes de Alejandro que allí reinaban, de los Ptolomeos, y en esos mismos años comerciantes avispados empezaron a tener esclavos que les copiaban rollos de texto para vendérselos a los lectores que así
lo desearan, o incluso a bibliotecas como la de Alejandría. Son instituciones entonces que ya llevan más de 20 siglos funcionando ambas, y de sus nombres originales, por supuesto, se han ido diversificando. Me gustaba la idea de que en lenguas romances nosotros usamos librería y biblioteca para definir una y otra, como para homenajear a las dos grandes vertientes, a la tradición griega y a la tradición latina. Digamos, del biblos griego nos queda biblioteca, del libris latino nos queda librería. Ambas de algún modo confluyen para que recordemos una y otra vez que la tradición es grecolatina. En cambio en inglés no. En inglés vieron que el inglés usa mucho, en el inglés supuestamente alto se usan las palabras de origen latino, y en el inglés supuestamente bajo se usan las palabras de origen sajón, de origen, llamaríamos bárbaro. Ellos hablan, entonces, en el inglés del que veníamos, library, librería, la palabra culta, library, la que viene del latín, se usa para el préstamo, para o para poner a disposición, para esa acción supuestamente elegante, alta, de ofrecer a disposición. Para la acción supuestamente baja, vulgar, de vender, se usa la palabra del inglés bajo, bookshop, ¿no? Y también me parecía curioso. Jordi habla sobre todo de la vulgar, la librería, no la library, la bookshop. La librería es en principio, me parece, el lugar de vulgarización del libro, ¿no? Donde el libro se convierte en un objeto accesible al vulgo, digamos, literal, se vulgariza, se vende. Pero, a partir de un momento dado, yo creo que del siglo XIX, probablemente, segunda mitad quizás del siglo XIX, por la acción de los estados que se estaban formando y de los que querían destruir esos estados para reconstruirlos de una forma distinta, la vulgarización pasó a ser algo deseable, una especie de populismo, ya que es una palabra bastante de moda. Aparecieron entonces las bibliotecas públicas o las bibliotecas populares, que curiosamente no significan lo mismo. Las bibliotecas públicas vienen del Estado, las bibliotecas populares vienen de los movimientos que quieren cambiar ese Estado. Y al mismo tiempo aparecieron las grandes librerías de las que habla Carrión en su texto. Las librerías dominaron, como los libros, casi todo el siglo XX. El siglo XX es como el gran siglo de las grandes librerías. Ahora que están amenazadas, Jordi Carrión decide recorrerlas y contarlas. Es un momento casi testimonial, en el sentido en que testimonio se refiere a lo que está en vías de desaparición, en vías de pérdida, y las librerías suponemos que lo están. Ustedes creo que conocen el libro de Carrión, Librerías. Es un libro espléndido realmente, y es un libro cuyo género, por suerte, no está claro. Ahora que se discute tanto sobre géneros, ¿no? Sobre qué es cada libro. Ahora que yo creo que cada vez más entendemos que los libros que valen la pena son aquellos cuyo género no está claro, que inversamente solo producen libros de género clarísimo las industrias editoriales, aquellas que lo que quieren es tener una mesa donde diga novela histórica y que esté clarísimo que eso es lo que es, para que el público al comprar no se equivoque. En la confusión de los géneros, me parece, es donde aparece actualmente lo que vale la pena. Hace poco hablábamos, tú lo comentaste en un Twitter, ¿no? En un tweet, digo, que yo decía que si Juan Villoro, con esa frase que se hizo famosa sobre que la crónica es el ornitorrinco de la literatura, si él definía que para referirnos a eso tenemos que ceñirnos de algún modo a la naturaleza de Oceanía, yo prefería postular
que la crónica es el kiwi, en la medida en que uno no sabe si cuando dice kiwi está hablando de una fruta o de un animal, de ese fruto verdoso, grisáceo, o de un pajarito que corre mal por el suelo. Y eso es lo que realmente me interesa de un texto, que no se sepa si es fruta o animal. Me parece que Librerías cumple con creces ese postulado, en la medida en que recorre, cuenta, reflexiona, historiza, supone, presupone, anuncia. Empecé hablando de falsos amigos. Jordi es verdadero, así que ahora debería callarme la boca y dejarlo que hable. Gracias, Martín. Gracias, Carlos, por la invitación. Realmente, evidentemente me ha asustado, ¿no? Dice, voy a hablar de falsos amigos, pero por suerte se ha corregido, se ha arreglado al final. Pero el falso amigo inglés hace que mucha gente me felicite por mi fantástico libro Bibliotecas. Continuamente hay personas que me felicitan, que les gustó mucho Bibliotecas. Es curioso, ¿no?, que aunque aquí no existe el problema de la palabra, sí que existe la confusión conceptual. Yo odio el PowerPoint, odio leer las conferencias, pero me impresionaba tanto la idea de dar una conferencia en la Biblioteca Nacional que la he escrito, la voy a leer y he preparado un PowerPoint. Y menos mal que lo he hecho. Menos mal que lo he hecho porque esta mañana he visitado la fabulosa exposición en el Reina Sofía de Ignasi Aballí, que es una exposición basada en el concepto de Georges Perec de pensar, clasificar. Y he pensado que las bibliotecas y las librerías son fabulosas máquinas de pensar y de clasificar. De modo que se me ha ocurrido que era mucho más inteligente e interesante haber articulado la conferencia con ese criterio que no con el que lo he hecho, ¿no? De modo que tenerla escrita me permite no dudar ahora de si incorporar a Georges Perec, que tiene un fabuloso libro sobre el tema de las listas de las bibliotecas, su propia biblioteca, etc. Y ahora mismo, viendo la fantástica exposición de la caligrafía, me ha ocurrido lo mismo, porque se habla de cómo la caligrafía nace en el momento en que la imprenta amenaza un oficio. Y en ese momento el oficio se convierte en arte para dignificarse y para reivindicar su pertinencia. Quizá lo que comentaba Martín se podría aplicar a esa lógica, porque efectivamente la llegada de Amazon, la llegada de Iberlibro, la llegada del comercio por Internet de libros, quizá debería ser la excusa, el pretexto, para convertir la librería en un arte, ¿no? El arte de la librería, y la librería de autor quizá va a poder sobrevivir allí donde no lo haga la librería meramente comercial. En cualquier caso, voy a leer la conferencia. Espero que les interese y espero que la primera vez en mi vida que utilizo PowerPoint funcione correctamente. La Biblioteca de Alejandría, como es sabido, no fue fundada por Alejandro Magno, quien sí creó la ciudad, sino por su sucesor Ptolomeo I. En realidad no era una institución independiente, sino que formaba parte física y simbólicamente de un museo. Este se entendía como un complejo cultural: archivo, jardín, comedor, sala de lectura, teatros para la lectura y salas de reunión. Digo centro cultural adrede porque se puede ver como un equivalente contemporáneo si hablamos de archivo, parque, restaurante, ámbitos performativos y salas polivalentes. Era tanto un laboratorio del conocimiento como un instrumento de poder. Hicieron acopio de unos 500.000 rollos, tanto griegos como no griegos, por ejemplo, el Antiguo Testamento hebreo, y por decreto real, todos los barcos que atracaban en su puerto, nos dice Galeno, debían entregar sus libros. Se copiaban y los faraones, dicen algunas fuentes, se quedaban los originales y les daban a cambio las copias. O se quedaban las copias, dicen otras fuentes, y devolvían los originales. Pero la mayor parte de las adquisiciones eran compradas. Las bibliotecas nunca se han podido entender sin las librerías
y la biblioteca por antonomasia no podía ser una excepción. La biblioteca enviaba agentes, por ejemplo, a las ferias de libros de Rodas y Atenas. Todos los grandes mercaderes de libros de la época se beneficiaron de la faraónica inversión, nunca mejor dicho, incluso escribiendo ellos mismos libros o encargándolos a negros literarios, falsificaciones que a menudo colaban, por muy fantasiosas que fueran. Tal era la avidez de compra de rollos, de acumulación de capital simbólico. La fama de Alejandría provocó, de hecho, la rivalidad de la biblioteca de Pérgamo, de modo que se fueron multiplicando los estímulos en el antiguo mercado de los libros. En el siglo III a.C., como es sabido, Calímaco ideó un sistema de clasificación alfabético que permitió hacer legible aquella masa amorfa de saberes. Esa es la esencia de una biblioteca, su orden. El universo no tiene sentido, pero sí lo tiene cada una de las bibliotecas que mínimamente lo representan. Por eso, tras su desaparición física, en el siglo III después de Cristo, la biblioteca de Alejandría ha pervivido en todas y cada una de las bibliotecas posteriores. En esta, la Biblioteca Nacional, sin ir más lejos. La imagen más plástica de ese viaje de siglos nos la brinda Alberto Mangel en Una historia de la lectura. Cito: en el siglo X, por ejemplo, en Persia, el gran visir al-Sahib Ibn Abab Qasim, con el fin de no separarse de su colección de 17.000 volúmenes durante sus viajes, se lo hacía transportar por una caravana de 400 camellos adiestrados para caminar en orden alfabético. Sin embargo, el viaje fue desde siempre más propio del negocio librero que del negocio o no negocio biblioteca. Entre ambos extremos, de hecho, se situarían esas colecciones, las colecciones y bibliotecas particulares más acostumbradas a las mudanzas que las bibliotecas, pero tal vez menos, quizá hasta el siglo XXI, que las librerías. La venta ambulante de ejemplares es tan antigua como la propia historia humana. Si la biblioteca nace vinculada al museo, la librería lo hace como parte de la editorial, como un anexo de la casa del editor, donde éste, además de vivir y de producir, ponía a la venta su propia producción. Desde ahí partían los embajadores que distribuían los libros por los mercados de la época. Aunque la Biblioteca de Alejandría fuera exterminada y su continuidad en el tiempo sea conceptual, lo cierto es que en el mismo siglo III después de Cristo, pese al declive de la cultura romana, en varias de las ciudades por ella colonizada, podemos seguir el rastro fuerte de la conciencia de ambas figuras, bibliotecas y librerías, librerías y bibliotecas, en un contexto de instituciones que vigilan e impulsan el conocimiento. En algunas ciudades ese rastro puede observarse en la toponimia. En Nápoles, por ejemplo, el decumanus inferior es la vía San Biagio dei Librae, la calle, por cierto, donde nació Giambattista Vico. Sería... Perdón. Esta de aquí. PowerPoint se venga de mí. Y esta, la vía de Trimunali, es el decumanus y la vía Duomo es el cardo. Y la continuación de la vía de Trimunale, ahora lo comentaré, es la vía Port l'Alba. Alrededor de la intersección entre el decumanus principal, la vía dei Trimunali, y el cardo, la vía Duomo, no solo encontramos museos y archivos y universidades y bibliotecas, también encontramos algunas de las librerías todavía más emblemáticas de Nápoles, como la Dante y Descartes o la Colonnese. Y la prolongación de la vía dei Trimunali, una vez se atraviesa por l'Alba, la puerta de la muralla, ha sido tradicionalmente la calle de las librerías napolitanas, siempre tan unidas a los distritos universitarios.
Se me ocurren pocas plasmaciones urbanísticas tan elocuentes de la idea de cordón umbilical. El antiguo decumanus se alarga a través de una de las puertas de la muralla y une, con decenas de librerías, la ciudad vieja con la nueva. Lo mismo ocurre en París, en los alrededores de cuyo Cardo Maximus todavía se congregan tanto las bibliotecas universitarias de mayor prestigio como un sinfín de librerías. Las primeras estables desde hace siglos, las segundas inestables, mutantes, han ido cambiando de local y de dueños, pero en muchos casos se han mantenido extrañamente fieles a la topografía heredada de los romanos, de sus rituales de arar la tierra para fundar ciudades, delimitar el perímetro, trazar un orden a través de dos ejes que se cruzan. Tal es el caso de la Librairie de la Maine de París, que abrió sus puertas en la Comédie Française en 1700, 1703 o 1710, según las fuentes, y que no se trasladó a la Rue de Saint-Honoré hasta 1906. Es quizá la librería más antigua del mundo, pero no se puede demostrar esa dichosa actividad ininterrumpida que la convertiría en la librería más antigua del mundo, porque al menos ha sufrido un incendio y una inundación, lo que sin duda ha mermado su archivo. Lo que sí que ha pervivido en la memoria colectiva es que esa librería, la de la Maine, durante el siglo XVIII la regentó la misma familia Duchesne, perdón por mi mala pronunciación del francés, que editó a Retiz de la Bretonne, a Voltaire y a Rousseau, y que su más famoso propietario, durante el siglo XX, el editor Pierre-Victor Stock, la perdió en una partida de póker. El caso más extremo de esta vinculación entre eje romano y libros tal vez sea el de Barcelona, cuyo Decumanus Maximus se llama hasta el día de hoy Carré Llibreteria, calle librería. El barón de Maldá, que durante décadas llevó un registro cotidiano de lo que pasaba en la ciudad condal en el siglo XVIII, llamaba a la Plaza Palau Plaza de Noticias, porque siempre había en ella muchos noveleros, gente de buen humor y curiosos de las noches ocurrente. Su Barcelona, la del siglo XVIII, es una ciudad de tertulias. El barón de Maldá nos habla de la Plaza del Ángel. Allí, en la casa de un relojero, se reúnen ingleses, alemanes, suecos, daneses y sobre todo franceses de ambos bandos políticos. También habla de la tertulia de un fabricante de sillas en la calle del Bisba, muy cercana a la calle Llibreteria, famosa por sus broncas sobre política. También nos habla de la tertulia del Troc, un apotecario, en la misma calle Llibreteria, donde confluyen cirujanos, escritores y capellanes. A los capellanes, dice, les sobra el tiempo. Pero las más importantes son de libreros, principalmente la tertulia de la Casa de Rivas, en el centro histórico de la ciudad, donde, cito, comparecen algunos señores eclesiásticos de primera distinción, es decir, canónigos y ardiacos de la catedral, y también algunos clérigos y algún abogado, y a veces alguno de los señores de la nobleza. También cita la tertulia del librero Sterling en la calle del Call, que intersecciona con Llibreteria, la más sana, porque en ella se habla con moderación y es regentada por un librero germano-húngaro castizo que solo habla de aquello que realmente sabe. También habla de otro librero, Rivas, también de otro librero, Rafael, de la calle Boquería, y del librero Miquel, de la propia calle Llibreteria. La competencia de las tertulias en Barcelona en el siglo XVIII, en esa zona, siempre era por parte de los farmacéuticos. Los farmacéuticos también eran muy propensos a las tertulias, también eran expertos, de hecho, en drogas. En el siglo XIX, la librería española, la librería francesa y la librería Verdaguer, en las Ramblas, cambiaron el pulso de la cultura urbana que hasta el siglo XVIII se articulaba sobre todo a partir de la calle Llibreteria. Esa es la zona por la que se mueve Don Quijote, ahora llegaré a él. Incluso en ciudades que no fueron fundadas por los romanos, como Nueva York, encontramos la misma necesidad de establecer grandes rutas de librerías, calles o avenidas consagradas
a la experiencia del ojeo, de la compra, de la lectura. El Cardo y el Decumanus hablan y anclan de la experiencia natural y ritual del ciudadano antiguo, del ciudadano de una ciudad limitada por murallas. Al caminar por esas dos arterias, la persona conectaba con los puntos cardinales, con la salida y la puesta de sol, y lo hacía en compañía de libros y de tertulias. La ciudad antigua tenía sentido. Esa experiencia todavía es accesible a Don Quijote en la Barcelona de principios del siglo XVII, pero sería imposible 2 siglos más tarde. Para entonces se habrán derribado las murallas de las ciudades europeas y habrá surgido por doquier la metrópolis, ser policéntrico, se expandirán el gas, la electricidad, el humo, el metro, los obreros, los sindicatos, la prensa, más humo. El sol dejará de regir el horario y las estaciones dejarán de regir el calendario. Durante el siglo XX, sin murallas, las ciudades crecerán y el centro histórico, cada vez más remoto, su eco sagrado, será sobre todo un museo. Muchas bibliotecas nacionales siguen ocupando ese centro, pero porque disponen de embajadas, una red de librerías públicas y de bibliotecas populares que se distribuyen por los nuevos centros y sus respectivas periferias. Lo mismo ocurre con las librerías y las bibliotecas. Se fueron abriendo en todas partes. En esas dos redes, la de bibliotecas y la de librerías, por todos los barrios periféricos, que se retroalimentan mutuamente en su pedagogía y en su formación de lectores, se conservan los fragmentos del sentido perdido cuando las murallas se derribaron y la cultura se expandió por toda la metrópolis. Si observamos con atención la célebre biblioteca de Aby Warburg, que es la que estoy proyectando, que seguramente ocupa en el imaginario del siglo XX un lugar cada vez más parecido al de la Biblioteca de Alejandría en el imaginario de la antigüedad, veremos hasta qué punto esa conversación entre librerías y bibliotecas ha sido consciente o inconscientemente constante. En contra de la ordenación alfabética clásica, Warburg concibió un sistema cambiante, por ecos y genética de las imágenes de los libros abiertos. Aby Warburg llamó a esa ley la ley del mejor vecino. Es sabido que en la biblioteca de Aby Warburg habían estos paneles que constantemente variaban los libros abiertos y las imágenes que se exhibían, porque él quería descubrir los ecos entre las imágenes en épocas distintas y para ello no le servía tener los libros cerrados en los estantes, sino que los quería tener abiertos, buscando en las imágenes que albergaban correspondencias y parentescos. De modo que el sistema de conocimiento que Aby Warburg impuso en su famosa biblioteca ya no era enciclopédico, era relacional. Lo que buscaba no era un orden, sino una red de correspondencias y relaciones, para estudiar así la migración de las imágenes antiguas, su viaje por la memoria colectiva. Por eso, en el frontispicio de la biblioteca, ¿no?, en la entrada, se leía Memosine, ¿no?, memoria, la madre de las musas. Se trataba de una arena o un teatro de la memoria. Él trabajó muchísimo los tratados antiguos de memorialística y memotecnia, o de un centro cultural de perpetuas exhibiciones temporales, no de un museo, porque estaba cambiando continuamente. Esta ordenación, por ejemplo, era provisional y cada 3, 4, 7, 15 días, depende del ritmo de los estudios, cambiaba la disposición de los libros abiertos. Para Warburg era, cito, un teatro de la memoria. Para Ernst, uno de sus colaboradores, cito, era un laberinto
dónde buscar un tesoro. Y para Cassirer, otro de sus colaboradores más estrechos, era una colección de problemas. La biblioteca de Aby Warburg era una colección de problemas. Esas dos definiciones, laberinto en el cual tú como lector buscas, persigues un tesoro, o colección de problemas, creo que son perfectas para cualquier biblioteca y para cualquier librería. Hay muchísima bibliografía sobre la biblioteca de Aby Warburg. Hay decenas de libros y estudios que nos la explican, está perfectamente documentada y de hecho hay una sede moderna en Londres. En cambio, hay muy poca bibliografía, muy poca documentación sobre su proyecto gemelo, también en las primeras décadas del siglo XX, que es la Shakespeare and Company de París, propiedad de Sylvia Beach. No confundir con la actual Shakespeare and Company, que fue fundada por el librero George Whitman. George Whitman abrió una librería en la sede de la actual Shakespeare and Company y supuestamente ya había cerrado la original de Sylvia Beach y supuestamente él le quería pedir permiso a Sylvia Beach para ponerle a su librería el nombre de la librería mítica. Pero lo cierto es que no lo hizo y cuando murió Sylvia Beach cambió el nombre de su librería y le puso Shakespeare and Company. No solo eso, sino que antes había ido al Rastro de París a comprar los sofás y los sillones que Sylvia Beach había tenido que malvender para poder sobrevivir después de la crisis que le llevó a cerrar la librería. La obsesión de George Whitman con Sylvia Beach es tan fuerte que la hija de George Whitman, que ahora es la dueña de Shakespeare and Company, se llama Sylvia Beach Whitman. Le puso el apellido como parte del nombre a su propia hija. Decía que hay mucha bibliografía sobre la biblioteca de Aby Warburg y en cambio muy poca, casi ninguna, sobre el proyecto gemelo de Sylvia Beach. Tenemos el libro de memorias de Sylvia Beach, Shakespeare and Company, tenemos el libro de memorias de Adrien Monnier, su pareja, que tenía una librería en la misma calle que se llama La Casa de los Amigos de los Libros y donde cuentan muchos encuentros y relaciones entre las dos librerías, pero hay poca documentación, hay muy pocas fotos, no tenemos ningún mapa, ningún plano de cómo era realmente la librería, ni tampoco tenemos el fondo, ¿no? Toda la lista de lo que se compró y se vendió en Shakespeare and Company. En lugar de la fortuna familiar que nutrió la colección de Warburg, Warburg era heredero de una familia con muchísimo dinero y tenía un problema psicológico grave, y lo que pidió a sus hermanos es que por favor le dieran una parte de la fortuna para comprar libros y lo dejaran en paz. De modo que tenía un caudal constante para nutrir la fabulosa biblioteca que dejó en herencia a Europa, de algún modo, ¿no? En lugar de la fortuna familiar que nutrió la colección de Warburg, Beach dispuso de una pequeña ayuda de su padre desde los Estados Unidos. Pero, pese al abismo en los recursos, la comparación es posible. Shakespeare and Company fue galería de arte, fue sala de conciertos vanguardista, fue librería y al mismo tiempo biblioteca circulante, fue editorial de algunas revistas muy influyentes que consiguieron marcar el canon tanto de la literatura norteamericana como de la literatura francesa y además, evidentemente, del Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce, que se publicó gracias a una especie de crowdfunding de la época, porque hubo una suscripción y la gente compró el libro por adelantado para poder ayudar a la publicación. Además, fue embajada política de la cultura norteamericana, por supuesto, pero también de la resistencia por la oposición contra los nazis. De hecho, Sylvia Beach fue castigada por eso, y fue Hemingway el que liberó Shakespeare and Company, y después se fue y liberó el bar del Hotel Ritz. Y también fue un lugar de exhibiciones fugaces en su escaparate. Algún día se hará una historia de los escaparates en general y de las librerías en particular
que son en realidad museos, salas de exhibición en miniatura, y en esa historia aparecerán muchos de Shakespeare & Company y algunos como el de la librería hermana en Nueva York de Shakespeare & Company, la Gotham Book Mart, y en particular este que estoy mostrando, muy importante porque fue diseñado por Duchamp y por André Breton. Los escaparates, evidentemente los buenos escaparates, como la biblioteca de Abbey Warburg, también responde a la ley del mejor vecino, ¿no? Los libros no están en orden alfabético, están por hermandad, por afinidad, por ecos, por correspondencias. Estas dos imágenes, esta de Sylvia Beach, Adrienne Monnier y James Joyce, y esta de la biblioteca de Abbey Warburg con Warburg a la izquierda, estas dos imágenes finalmente revelan hasta qué punto, incluso iconográficamente, se parecían los dos proyectos. Estoy convencido de que la idea de biblioteca de Warburg absorbe los rasgos modernos, dinámicos, atrevidos, que incorporan las librerías del cambio del siglo XIX al XX, con sus escaparates y sus muebles móviles, del cual Shakespeare & Company es el mejor exponente. Todas las librerías, de hecho, y todas las bibliotecas, en menor medida, de las últimas décadas al menos, son la síntesis de la Biblioteca de Alejandría, el orden alfabético, y de la Biblioteca de Abbey Warburg, o la librería de Sylvia Beach. Esos collages o esos mosaicos en perpetuo movimiento que configuran los escaparates y las mesas de exhibición de novedades. La suma de la Biblioteca de Alejandría y de la Biblioteca de Warburg y de Beach darían lugar a las librerías y las bibliotecas contemporáneas. Cuando en algún momento y lugar de Mesopotamia, en alguna de las primeras pequeñas ciudades del cuarto milenio antes de Cristo, nació la escritura, seguramente sus primeros rasgos, sus primeros trazos, nacieron como ayuda a la memoria. Alguien hizo 3 rayas porque alguien le debía 3 sacos o 3 arados o 3 bueyes, para recordar una deuda o una transacción o una necesidad. Esa genética de la memoria no solo está en las letras, también está en los libros y en las bibliotecas y en las librerías. Y voy acabando. La lectura crítica y moderna nace tal vez con Petrarca, que en el siglo XIV niega una autoridad externa a la que el propio libro sea capaz de defender, argumentar, atesorar. No es casual que lo haga al mismo tiempo que nace la perspectiva lineal, esa abstracción, como diría Panofsky, que ignora la curvatura de la Tierra y que impone rectitud al horizonte. Un horizonte tanto físico como temporal. En el siglo XV también estará naciendo la idea del tiempo lineal, de la predicción, del progreso, del capital. Un libro tumbado nos brinda un horizonte físico. Un libro abierto, un horizonte temporal, el de la lectura. Una promesa, una continuidad. Desde las vanguardias históricas y Einstein hasta la irrupción de la pantalla y el CERN, los últimos 100 años han ido minando esa convención, esa abstracción, la de la perspectiva lineal. Sin embargo, en las bibliotecas y en las librerías es todavía posible creer en el horizonte. Los anaqueles y los volúmenes en papel comunican estabilidad, materia, peso, ancla. Todo se pixela continuamente a nuestro alrededor, menos cuando entramos en un espacio estabilizado por los libros. Por eso, mediante las librerías, reproducimos en nuestras casas, en miniatura, las bibliotecas de nuestro pasado y de nuestros sueños. La biblioteca de Aristóteles, después de una serie de azares, acabó formando parte de la biblioteca de Alejandría. Así creamos cordones umbilicales entre fragmentos que, al menos en la abstracción que es nuestra fe, atesoran sentido. Muchas gracias.
Voy a sentarme. La conferencia era queridamente breve porque no sabía qué tipo de público vendría, de modo que ahora, si os parece, comenzamos con Martín y hacemos comentarios y preguntas. Casi me rompo todo. Entonces, ¿y ahora? Sí, Fernando. Yo quería hacer una pregunta que es, ¿por dónde ubicar la biblioteca y librería? Un momento que para internet. ¿Qué pasó? El micro. Ah, el micro. Bueno, me gusta mucho, gracias Jordi. Y yo quería hacer una cosa, la unión entre biblioteca y librería, que a mí me pasa con muchos estudiantes de este país, que es, yo a la librería voy por devoción, cuando estoy triste compro discos, compro libros, me gusta a las librerías, y las bibliotecas tengo un problema. Voy por obligación, no por devoción, ¿no? Estudié una carrera que no me gustaba y les he cogido manía a las bibliotecas por eso. Tengo un gran odio a las bibliotecas porque me significan que pierdo el tiempo leyendo, he perdido el tiempo durante casi 9 años de mi vida estudiando 3 carreras que no me han servido para nada. Entonces, es el problema que tengo yo. Las librerías me encantan, paseo, estoy triste, me meto en todas las librerías que puedo. Cuando no tengo dinero, es como la pastelería que miras, ¿no? ¿Sabes? Dices, joder, no he cobrado. Pero claro, la biblioteca, y entonces nos pasa a mucha gente en este país, o a muchos universitarios, que le han cogido manía a los libros precisamente por la universidad y por las bibliotecas, porque las bibliotecas universitarias en España, bueno, se usa, en Derecho, por ejemplo, se usan para ligar, era lo único, y para ir al bar, pero me refiero que ese es un nexo único que se ha roto, ¿no? Mis amigos les gustan las librerías, la librería es placer y la biblioteca es obligación. Y es un tema que me gustaría con vosotros, que seguro que has leído en bibliotecas y que te encanta ir a bibliotecas, ¿cómo reaccionas con tus estudiantes cuando te dicen, oye, es que la biblioteca es un sitio donde estoy leyendo teoría marxista política, me dicen políticas como Pablo Iglesias, y es que esto es un coñazo, yo quiero estar leyendo en casa pues una cosa a Budehaus, ¿sabes? No sé, se ha explicado. Claro, mi experiencia es radicalmente distinta, ¿no? Yo, de hecho, lo que hacía en la universidad era no ir a las clases que creía que eran redundantes con la biblioteca, irme a leer a la biblioteca, ¿no? Recuerdo que las clases sobre Siglo de Oro me iba a leer... o sea, la hora me la saltaba de la clase, pero la dedicaba a la lectura, ¿no? De modo que para mí los espacios de deseo o de placer son ambas. Quizá la experiencia más fuerte que he tenido en una biblioteca a ese respecto fue... Yo ya había empezado a hacer la tesis doctoral en Barcelona, pero la pude acabar gracias a que estuve un año en Estados Unidos en la biblioteca de Chicago. Y ahí, en los sótanos, descubrí que tenían todos los libros del mundo, y durante los meses de invierno, cuando yo llegué el 1 de enero a Chicago, no conocía a nadie, había 2 metros de nieve, me sentía muy solo, muy triste. Entonces me pasaba 14 horas en la biblioteca. Y ahí, en el archivo, en el sótano, iba estante por estante, mirando qué había, ¿no? Así descubrí el libro que más me gusta de crónica española del siglo XX, que es La España Negra de Gutiérrez Solana. Lo descubrí en el sótano de la biblioteca de Chicago, ¿no? Y además, en las universidades norteamericanas puedes pedir cualquier libro de todo Estados Unidos y te lo traen para que lo leas, ¿no? Ahí pude leer libros que de otro modo no hubiera podido nunca conseguir, ¿no? De modo que es muy interesante lo que comentas en el sentido de que tiene mucho que ver con la experiencia personal. Yo de pequeño, la biblioteca de Mataró, de donde yo vivía, popular, pública, que era una biblioteca de una caja de ahorros, ¿no? Que ahora sería como el mal, ¿no? La Caixa Laietana, que después la compró Bankia, etc. En cambio, a mí me brindaba el préstamo diario de cómics de Tintín y de Asterix y Obelix cuando era muy pequeño. Después, ¿no? Mis investigaciones, yo con 11 años escribí un trabajo de investigación sobre el Triángulo de las Bermudas, y toda la información la encontré en la biblioteca. De modo que para mí la biblioteca ha sido un espacio muy, muy importante, muy interesante, muy vinculado con el placer y con el deseo. Lo que ocurre es que en el momento en que empiezo a leer sobre bibliotecas, veo que hay mucha bibliografía sobre bibliotecas y descubro que no hay ningún libro sobre librerías, y por eso escribí mi libro sobre las librerías, porque creí que era más pertinente. Pero he leído mucho sobre bibliotecas y me parece también un espacio fascinante. No sé cómo ha sido
tu experiencia. ¿Cómo era la biblioteca del Colegio Nacional, por ejemplo, en Buenos Aires? Era muy bonita, era un espacio muy bonito. Y el espacio al que yo había, de algún modo, yo creo desde el principio, destinado mis libros. De hecho, durante todo el tiempo que viví en Buenos Aires, cuando terminaba un libro se lo iba a entregar a la biblioteca del colegio donde fui porque me parecía que era el lugar al que pertenecían o al que pertenecen. Que están escritos para ese lugar, digamos, si es que están escritos para algo. Pero me interesaba lo que decías sobre esta dicotomía en la actitud frente a la librería y la actitud frente a la biblioteca, porque es curioso que frente a la biblioteca, frente a la construcción meticulosa, te sientes como de algún modo prisionero y en cambio disfrutas de la libertad del consumo. Es un perfecto producto de la sociedad de mercado, digamos, ¿no? Que te convence de que ser libre es consumir libremente, digamos. Yo supongo que a mí me pasa algo por el estilo. He trabajado en bibliotecas, pero he trabajado en bibliotecas. Cuando voy a una biblioteca, y me da mucho placer estar en una biblioteca y sentir que tengo a mi disposición recursos que en algún momento pueden parecer infinitos, pero siempre usándolos para un fin preciso. Y esa es la gran diferencia, me parece, ¿no? En la biblioteca hay una intencionalidad, un fin, que en la librería en general no. La librería es un paseo azaroso en el que uno desea perderse y tropezarse y encontrarse con algo que no habría imaginado. Igual quería retomar una cosa del principio porque me di cuenta que no lo dije, y no lo dije a propósito, pero después quizás pensé que lo tendría que haber dicho. ¿Por qué empecé hablando de falsos amigos? Y es por una tontería que no te conté porque quería contártela aquí y después no te la conté, así sucesivamente, que es la siguiente. El otro día estuve en unos lugares en Alemania porque salía un libro mío en alemán. Y entre los agradecimientos, al final, está uno que te refiere. Mira, tenemos dos agradecidos de ese libro aquí, Carlos Alberdi y Jordi Carrión. Y estaba el editor alemán, que es un tipo puntilloso al máximo, es como una caricatura de los germanos, totalmente compungido porque había descubierto que su traducción del agradecimiento que te corresponde estaba equivocada. Porque yo había puesto para mi catalán de cabecera, y entonces él puso algo de un Arzthaus, o una cosa así, un médico, el médico del hogar, ¿cómo se llama? Médico de familia, una cosa así. Porque se dejó llevar por la idea de que cabecera implicaba médico. Ahí estableció esa falsa amistad que fue la que me hizo pensar en empezar hablando de los falsos amigos. Así que en alemán eres médico, te has recibido por la Universidad von Humboldt de Berlín, quería que lo supieras. De hecho, hay otra conversación que hace unos meses que tuvimos con Martín y que hemos continuado en otros contextos, que es que este libro de Martín, El hambre, también se va a publicar en China. Y hay una cuestión complicada cuando publicas en China con temas referidos a Mao, ¿no? La revolución cultural, etc. Estamos negociando ahora la traducción al chino de librerías y yo le dedico un capítulo que se llama Librerías fatalmente políticas a el hecho de que muchos dictadores sanguinarios fueron muy ratas de biblioteca y de librería, ¿no? Stalin, Hitler, Pinochet, Mao fue librero, tuvo una librería. Y yo hablo de Mao y tenemos que lidiar con... ¿Pero hubo alguna...? Todavía no se ha concretado el contrato, entonces, pero llegará en algún momento pronto que tendré que decidir como tú qué hago con el tema de Mao. Puedo decir que era librero, no puedo decir que mató a varios millones de personas, ¿no? ¿Y estoy recordando mal o dijiste, no sé cuán pública o privadamente, que ese era el capítulo que más trabajo te había costado de librerías? Sí, fue muy, muy complejo porque tuve que leer las biografías. Hay un problema con las librerías que no hay con las bibliotecas. Tú lees cualquier libro de historia cultural, por ejemplo, un libro en que se hable de la vida de Vargas Llosa. En el índice onomástico van a aparecer las bibliotecas donde Vargas Llosa escribe. Que es esta, es la de Londres, etc., ¿no?
en el índice onomástico de cualquier libro de historia cultural aparecen bibliotecas, pero no aparece nunca en ninguna librería. Como mucho aparece Shakespeare and Company. También por eso le he traído a colación. Había otros ejemplos igual de elocuentes de cómo las librerías han influido en las bibliotecas, pero me pareció que Shakespeare and Company era uno que podemos compartir todos, ¿no? Aunque la gente piensa en la nueva y no conoce tanto la vieja. La cuestión es que, claro, como no aparecen las librerías, en las biografías de Stalin o de Hitler o de Mao podía encontrar otro tipo de referentes, pero no las librerías donde habían comprado libros, o las avenidas de librerías de San Petersburgo, de Moscú, de Berlín, donde había más concentración de él. Entonces tuve que leerme todas las biografías para encontrar los lugares donde compraban libros. Después, cuando llegan al poder, ya se acaba, ¿no? Ya no van a librerías, de modo que puedo dejar de leer. Pero toda la parte de la adolescencia, juventud, en el caso de Stalin era muy interesante, porque él iba a una librería que era una especie como de tertulia política y no tenía dinero, los libros eran muy caros, y o bien los copiaban o bien los robaban y los devolvían. Eran amigos del librero, pero no se los dejaba en préstamo, ¿no? Entonces era una especie como de deseo de absorber la cultura brutal, que tú dirías que está emparentado con algo humanista, positivo, etcétera, pero que en cambio va a llevar al genocidio, al horror. O sea, la pregunta de ese capítulo es la siguiente: ¿por qué todos sabemos que los nazis escuchaban música clásica y en cambio no se sabe si Himmler y el resto de monstruos eran amantes de las librerías, ¿no? Entonces lo que hice fue buscar. Y el último caso fue el de Pinochet, que es fascinante también porque era muy comprador de libros, era muy amante de la literatura, incluso organizó unas tertulias literarias con un tipo que después Bolaño convirtió en un personaje de 2 de sus relatos, un tipo muy siniestro, ¿no? Eran unas tertulias, después Pinochet dejó de ir, pero que se siguieron haciendo, y mientras ese grupo se reunía a hablar de literatura, en el sótano había gente secuestrada que estaba siendo torturada, ¿no? Entonces hubo gente de la alta sociedad chilena que descubrió años después que la casa de las tertulias era la misma casa, ¿no? Entonces, esas cuestiones fueron las que me planteé en el capítulo. Y leyendo, evidentemente, me interesé por Franco, ¿no? Y Franco es la excepción, ¿no? El único dictador del siglo XX importante que no iba a librerías, que no leía, era Franco. ¿Cómo? No te digo. Aznarle mucho. Aznarle mucho. Sí, pero bueno, no es un dictador. Pero Franco lo que era cinéfilo, ¿no? Tenía un cine particular, etc. Pero bueno, leí como 12 o 13 biografías y al final opté por Lenin, Stalin sobre todo, Hitler y Mao, ¿no? Descubrir que Mao era librero me pareció impresionante, ¿no? Sí, Franco era militar, de todas maneras, ¿no? Digo, es tan distinto como formación. Sí, bien, sí. Está ese texto sobre su biblioteca, ¿no? No me acuerdo quién lo escribió, Sí. que lo usaste, creo. Está documentada la biblioteca de Pinochet. Un cronista chileno escribió un texto bastante bueno sobre la biblioteca de Pinochet. Sí. Pero... Más cuestiones, más... Estamos en familia, ¿eh? No seáis tímidos. Ahí Toño quiere decir algo. Toño, de hecho, me encargó el artículo que está publicado en el Estado Mental online, en que hablo de las bibliotecas de mi infancia y de esa época en la cual era normal que los bancos te regalaran libros. ¿Os acordáis? Que tú ibas a la caja con la cartilla, ¿no? Y te tocaba un libro, te regalaron un libro de Josep Pla, ¿no? Con el sello del banco. Ahora en el banco te regalan un paraguas, una agenda, y el otro día un cargador portátil con pilas para el móvil, ¿no? Pero ya dejaron de regalar libros, ¿no? Claro. Bueno, los dos, además, digamos, o sea, comparten una serie de cosas y una de ellas es que son escritores viajeros. Entonces, mi pregunta, más de curiosidad, yo sé algo de la biblioteca de Jordi, pero no sé nada de la tuya, Martín, por ejemplo. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cómo hacen, digamos, siendo viajeros, para manejar sus bibliotecas? Bueno, en tu caso, Jordi, estás más afincado, digamos, ¿no? Tienes una casa, y bla, 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 y ahora 2 niños, o sea, eso que de alguna forma afinca a alguien en un lugar.
Pero en tu caso, Martín, pues hasta hace poco vivías en Barcelona, ahora vives en Madrid, en fin, lo tuyo es más nómada, digamos, ¿no? Y citando a este colaborador de Warburg que decía que una biblioteca es un conjunto de problemas, digamos, ¿no? O sea, más o menos la idea, pues es eso, ¿no? O sea, ¿qué hace uno? ¿Cómo carga uno con la biblioteca cuando es un viajero? Yo no tengo ningún problema. En la medida en que ya no tengo biblioteca. Yo tenía unos miles de libros en una casa bastante grande en los alrededores de Buenos Aires. Esa casa se alquiló, yo la alquilé a una gente que quería poner un hotelito pequeñito, y dejé mis libros en la biblioteca, o en las bibliotecas de la casa. Así que imagino que los huéspedes del hotelito habrán ido seleccionando la literatura que allí se les ofrece. Quizás hayan dejado también libros otros, hayan ido haciendo como una circulación, una biblioteca circulante fija. No lo sé, tampoco me preocupa mucho. Digamos, guardé, no sé, un centenar de libros, quizás 200 en cajas, que eran, no sé, los libros de los amigos queridos y alguna primera edición que por alguna razón me cayó por la cabeza, el libro que alguna vez me preguntaron en una nota tonta, bueno, si pudiera tener un solo volumen, ¿cuál sería? Yo dije la edición de Sur de Ficciones de Borges, porque me parece que la literatura del siglo XX está como concentrada en ese tomito, y de casualidad pocos días después la vi en un lugar y me la llevé. Y algunos libros míos, o sea, como las primeras ediciones de cada libro mío, porque quería tenerlo, todo eso está en unas cajas por ahí, y el resto quedó para que se lo lleve el que se lo tenga que llevar. Es decir, no tengo ningún apego a los libros. Me he pasado la vida en medio de libros, escribiéndolos, leyéndolos. La madre de mi hijo tiene una librería, el abuelo de mi hijo fue director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. No podría tener más relación con los libros que la que tengo. Pero no quiero tener un matrimonio con ellos, quiero tener una relación como la que tengo. Y cada vez más leo en digital, que ha sido una gran solución justamente para no tener que cargar libros. Y cuando necesito materiales que no puedo encontrar de esa manera, voy a la biblioteca. Yo, el ensayo que escribí para el estado mental sobre mi biblioteca se basaba en dos textos. Uno, el de Warburg, en que habla de la vecindad entre libros, y el otro, el de Walter Benjamin, sobre Desembalo mi biblioteca, ¿no? Y el artículo se llama Desarticulo mi biblioteca, y ahí explicaba que había cambiado el sistema de mi biblioteca y que lo había dividido todo en tres grandes grupos. El grupo de amigos, que eran los libros que yo sentía muy cerca y que consultaba constantemente y que quería tener cerca, los tenía alrededor de mi mesa. El de conocidos, que eran libros que estaban enfrente como a 5 metros y que había leído o iba a leer o me podían interesar para dar una clase, pero que no tenía un gran apego. Y el de extraños, ¿no? Que eran libros que no había leído, que no sabía si iba a leer, que eran distantes, ¿no? Que podía regalar incluso, ¿no? Y escribí el ensayo y estaba realmente rearticulando mi biblioteca, y durante unos meses fue verdad ese ensayo. Pero ahora ya no lo es, porque me he mudado y en el nuevo piso tengo la ficción en el estudio y la poesía, y tengo el ensayo y la crónica en el comedor y el cómic en el baño, tiene que ser, ¿o no? En el pasillo. De modo que toda aquella teoría mía duró muy poco y solo queda las ruinas, que son ese ensayo, que me gusta mucho, ¿no? Y ahora tiene 3 partes, como sabes, ahora tengo que escribir la cuarta, que sería explicar qué pasó, ¿no? Cuando la realidad te limita la utopía, ¿no? Porque lo que tengo que hacer en el nuevo piso es regalar 1000 libros, más de 1000 libros, para que me cupieran en el nuevo espacio, ¿no? Y lo que decía de la mudanza es muy importante, ¿no? Es que los libros, o sea, la solución de Martín es ideal.
que todos tus libros estén en tu ordenador o en tu ebook o en tu iPad, ¿no? Es una solución ideal para el tipo de vida que llevamos. Pero lo cierto es que yo he leído, y en librerías lo digo, al final digo que en librerías uno de los hilos tontos que articulan todo el libro es la libreta Moleskine, y yo en el libro paso de usar Moleskines cuando viajo a decir al final que me he comprado la opción, la aplicación Moleskine del iPad, ¿no? Y ahí digo que leo en iPad, y era verdad. En el 2012, cuando escribí el libro, leía en iPad. Pero el año pasado me di cuenta, de pronto, que me compraba libros en el Apple Store, etc. Me di cuenta de pronto que yo nunca en ningún artículo, en ninguna conferencia, en ninguna clase, citaba nada que hubiera leído en el iPad. Entonces me di cuenta que no estaba teniendo la relación con esas lecturas que tenía en papel, y he vuelto a leer en papel, y ahora estuve en Oaxaca y me llevé 8 o 10 libros en la mochila, y he venido a Madrid y voy cargado como una mula, pero no me molesta, es lo que he hecho siempre, ¿no? Cuando fui a Australia, que estuve 2 meses viajando por Australia, el primer día ya me compré 3 libros y los puse en la mochila. Entonces volví a casa como con 15 libros, que era un peso brutal, ¿no? Yo iba de mochilero, caminé mucho, etc. Y no me importa, es un peso que puedo asumir. La única vez que me he arrepentido y he rectificado fue en el Camino de Santiago, porque me llevé el Quijote, y ese kilo hubo un momento en que me pesó de verdad. Entonces lo envié por correo. Envié el Quijote, no lo tiré, envié el Quijote por correo a mi casa y me compré un libro de bolsillo para leer por las noches. Es bueno tirarlo, ¿eh? A mí me gusta la idea de tirarlo. Yo me acuerdo una vez que estaba en Dar es Salaam, no tenía nada para leer y tenía un largo viaje en tren hasta el lago Tanganica, y de casualidad me encontré en un tipo que tenía ahí en la calle un kiosquito, The Godfather, El Padrino de Puzo, que no había leído. Y era un tocho así, pocket, ¿no? Un bolsillo, pero así. Y me pesaba y me molestaba. Y entonces cada 20, 30, 50 páginas le sacaba las que ya había leído y las tiraba. Y seguía leyendo hasta que me quedé con la última página. Y me dio mucho placer. Pero en cambio, por supuesto, hay veces que uno querría tenerlo. Me pasó esta mañana, que quería mirar una cosa de librerías pensando en este encuentro. Y lamenté no tenerlo, y no lo tengo en digital. Y de casualidad tenía una reunión en el diario El País, y cuando salí de la sala donde estaba reunido había una mesa con muchos libros, se ve que estaban ahí, no sé qué hacían, y estaba librerías, casi lo robo. Y después dije, no. ¿Estaba mi libro? Sí, estaba ahí, pero además muy visible. Y dije, me lo pusieron a ver si lo robaba, me lo hicieron una especie de... Fue una cosa rara. Pero sí, lo de la organización de la biblioteca propia es un punto, ¿no? Yo creo que hay pocos ejemplos de autoficción o de ficción del yo tan claros como el relato que uno arma cuando organiza su librería, ¿no? Su biblioteca, ¿no? Es como una especie de deber ser que se pone en escena en ese lugar. Yo siempre recuerdo cómo me reía. Una de las veces que me mudé estaba con mi hijo, que entonces tenía 7, 8 años, organizando mi biblioteca, y cómo no había lugar para todo, y no me acuerdo qué libro dejé de lado para poner la fenomenología del espíritu en, no sé, 2 o 3 tomos en un estante, sabiendo que no iba a leer la fenomenología del espíritu en lo inmediato, pero me gustaba la idea de mí mismo teniendo ese libro en ese estante. Yo creo que eso es algo que es muy difícil resistirlo, es muy difícil negarse a esos momentos en que uno se describe según el deber ser, y la biblioteca es un ejemplo clarísimo de eso. Pero después, por otro lado, hay cosas que son reveladoras de otra manera, ¿no? A mí me pasa tontamente que cuando organizo una biblioteca, cuando organizaba, no sé si debo hablar en pasado de esto, cuando organizaba mi biblioteca, lo hacía cronológicamente, o sea, por géneros, pero cronológico, narración, qué sé yo, literatura argentina. Empezaba con Echeverría y terminaba con los pibes de los últimos libros de los tipos de 30 años que me habían... iba realmente organizado cronológicamente. Y es un tonto prurito historicista que no hay por qué. En general se organizan de otra manera, por orden alfabético, por afinidades. Y yo cada sección de la biblioteca la organizaba así
cronológicamente, y es obvio que es un dato fuerte sobre cómo veo el mundo, digamos, ¿no? En una sucesión historicista que no tendría por qué, o sea que no es indispensable. Entonces sí hay datos fuertes que aparecen sobre uno en la organización de la biblioteca, pero creo que hay más datos sobre cómo uno querría ser, ¿no? De hecho, hay un viaje en tu biblioteca, ¿no? Yo a veces fantaseo con la idea de hacer una especie como de viaje alrededor de mi habitación, ¿no? El libro del siglo XVIII, pero con la biblioteca, porque realmente abriendo los libros, viendo los subrayados, viendo las dedicatorias, ¿no? Hay una narrativa fuerte, viajera, ¿no? Interesante. Sí. Lo que pasa es que en la constitución de la biblioteca hay como una especie de esperanza de la acumulación, ¿no? En la constitución de la biblioteca personal. Hay una esperanza de la acumulación en el sentido de lo que tú estás diciendo ahora. Como la idea de que alguna vez tú podrías hacer ese viaje por la biblioteca y ver lo que subrayaste y ver lo que te dedicaron y demás, etcétera, como postulando que siempre está la posibilidad, más allá siempre está la posibilidad de un día realmente emprender ese viaje, ¿no? En ese sentido digo, una esperanza o un Eldorado, algo que está siempre un poco más allá y que en definitiva yo creo que no está mal resignarse, que es lo que yo he hecho por lo menos, a que no lo voy a hacer. Ya, pero hay un día que lo haces, parcialmente, que es el día de la mudanza. La mudanza te enfrenta a tu biblioteca y efectivamente abres libros. A menos que te mudes dejando atrás tu biblioteca, Claro, por eso digo que claro. yo decidí que ya no lo iba a En tu hacer. caso es extremo, ¿no? No conozco más casos como el tuyo, No sé qué me quieres decir. de semejante desprendimiento. Toño. Nada, que sobre lo que dices, hay un libro ya que cuenta eso, se llama Escuela del Aburrimiento, creo, de Luis Yamara, del mexicano, que el tipo durante un tiempo decide quedarse en su casa y vivir allí, o sea, como una planta, vamos, como una planta interior además, ¿no? O sea, y revisando solamente los libros que tiene allí. Es una idea pascaliana en buena cuenta, ¿no? De refugio raro. Nada. Con Luis Yamara tuvimos una conversación muy larga que se publicó en Letras Libres en México, porque en mi libro ignoro las bibliotecas, que he visitado muchas en todo el mundo, y también ignoro las librerías de viejo. Yo no soy nada fetichista. Yo entre 3 ediciones me compro la más barata, la de bolsillo, porque me parece que no tiene sentido gastarte dinero en tapadura ni en lujos, ¿no? Si fuera por mí, solo se publicarían libros en tapa blanda y de bolsillo. No entiendo el por qué hay que publicar libros primero en edición cara y al cabo de 2 años en edición barata. El sistema editorial funciona así y es imposible cambiarlo, me han explicado, pero yo no lo acabo de entender. La cuestión es que yo nunca visito librerías de viejo y Luigi solo visita librerías de viejo, prácticamente. Entonces era una especie como de pelea muy interesante porque es imposible ponerte de acuerdo y en el fondo es lo que decía en este artículo de Estado Mental, que yo creo que todo tiene que ver con el hecho de que yo en mi casa de pequeño no tenía biblioteca. Mis padres no leen, no había libros, había 40 libros, la mayoría regalos de las cajas de ahorro, y entonces yo tenía que llenar ese vacío, ¿no? Y ahora que ya lo he llenado, puedo descansar, ¿no? Y ha coincidido, esto no lo digo en el artículo, pero voy a haberlo dicho, con la paternidad, ¿no? Qué interesante que cuando he llenado el vacío de los libros y ya estoy tranquilo y regalo 1000 porque no tengo esa necesidad de acumulación, he sido padre, ¿no? Quizá hay también un artículo futuro para el Estado Mental. ¿Alguna última cuestión? El otro día hubo una charla, bueno, en Facebook sobre las librerías de viejos, ¿no? Gente a favor, gente en contra, pero eso es un poco como entre lo del vinilo, o sea, no le vas a convencer, tú no le vas a convencer a ellos, pero sí es cierto que yo soy partidario de leer, aunque no me importa el formato, pero es cierto que las librerías de viejos me siento totalmente... Son de las librerías que no entro porque me siento fuera, ¿no? Me recuerdan un poco a la biblioteca de Pérez Reverte, a la de Jaime Marías, que es gente que lee mucho, que tiene unos volúmenes que es que me siento como me enfrento a algo que no conozco, ¿no? Entonces yo prefiero leer en libros cómodos, libros que pueda subrayar, que no me importa que se me doble una punta, que si tengo 30 euros me puedo comprar 3 libros de bolsillo y me leo a Perec, a Bolaño, ¿me entiendes? Y sin embargo las librerías de viejos son un poco como lo que dices tú, gente que ha tenido mucho acceso a la cultura o que ya busca cosas muy complicadas, ¿no? O sea, son ya, no son lectores algunos que son ya coleccionistas de libros, ¿no? De manuales de quirúrgica. Bueno, pues mi padre, por ejemplo, que no lee,
tiene más de 500 diccionarios de latín del mismo editor en latín, ¿sabes? Porque en su pre-co pues estudió eso y el hombre se ha quedado con eso toda la vida, hizo una carrera, solo ha leído libros de veterinaria y se recorre todas las librerías de viejo donde viaja con mi madre y compra ese mismo libro de latín 500 veces, ¿no? Y entonces me parece muy enfermo, ¿no? ¿Sabes? Mi padre es un señor muy enfermo y yo estoy enfermo por leer y no los mira, los coge y dice, ya tengo el número 500. Y digo, bueno, a ver si llegas al 1000 antes de morirte, ¿no? Y por eso les tengo manías a las librerías de viejo, es algo también familiar, ¿no? Mi padre le encantan y como siempre quieres matar al padre, odias lo que le gusta a tu padre, ¿no? En este caso, ¿no? Tú eres coleccionista de dedicatorias. Dedicatorias Estoy advirtiendo a Martín que esa mochila son de libros de él, sí. Probablemente esté llena de libros tuyos. A mí ya me hizo pero leídos, performance. Yo me los dedican y los leo. Sí, lo sé. Cada uno con sus vicios. Bueno. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Y buenas noches. Buenas noches.